Llenos de la presencia del Señor, gloria al Señor. Vamos a iniciar con una oración, hermanos, para empezar con la palabra. Si gusta puede ponerse de pie y me acompañan en una oración, ¿sí? Padre bendito, glorioso y bueno, alabado sea tu santo nombre, Padre. Gracias por el privilegio que tú nos das de venir a tu casa, Señor, a poder nosotros, Señor, aprender más de ti, Señor. A que tú nos ayudes cómo conducirnos cada día, Señor. Gracias. Nos gozamos, Señor, porque tenemos vida, Padre, para poder alabarte, para poder bendecirte, Señor, para poder seguir preparándonos en este tiempo en que estamos, Señor. En el nombre de Jesús, en tus manos estamos, ponemos en tus manos esta enseñanza, que sea, Padre, con tu respaldo, con tu bendición, Señor, y dispón cada corazón para que pueda caer, Señor, en buena tierra la semilla, Padre, y que dé ese fruto como a ti te agrada. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Pues mire, tenemos el privilegio, bendito sea el Señor, de estar una vez más aquí para poder compartir la palabra, gracias a nuestro pastor, ¿verdad? Que nos da este privilegio también, poder estar aquí al frente de ustedes, pues, como todo el mundo dice, es unos nervios, pero el Señor nos ayuda, ¿verdad? Pues, hermanos, todos nosotros aquí somos hijos. Hoy ya tenemos nuestras familias, algunos, ¿verdad? Cuando nosotros nacemos, empezamos a tener muchas instrucciones, ¿verdad? Nos empiezan a enseñar. Y cuando nos dicen, bien portado, ¿por qué será que nos dicen, estás bien portado? Porque hicimos algo bueno, ¿verdad? Entonces a veces nos dan premio, otras veces nos dan disciplina, ¿verdad? Entonces a nosotros no nos gusta mucho lo que es la disciplina, pero sí nos gustan los premios. Entonces para eso tenemos que hacer algo que es muy importante, ¿verdad? Y en este día vamos a iniciar a hablar de lo que es la obediencia. No es el tema, pero es el inicio todavía, ¿verdad? ¿Qué es la obediencia? Según un concepto básico, ¿verdad? Dice que la obediencia es la disposición a cumplir una orden o indicación dada por una figura de autoridad, ¿verdad? También el opuesto de la obediencia es la desobediencia o la rebeldía, el querer hacer nosotros nuestra propia voluntad, exactamente, ¿verdad? Nuestro propio deseo, y no es así, porque cuando somos obedientes, aunque no nos guste lo que tengamos que hacer, tenemos que hacerlo, ¿verdad? Y miren qué interesante la etimología de la palabra, como en sí, la palabra obediencia, dice que la palabra obediencia proviene del latín oboidientia, que se deriva de la oboidiere, que significa escuchar con atención, oigan, formado por op, que significa hacia, y audiere, que significa oír. Si unimos todas esas tres frases, dice, obediencia sería entonces escuchar con atención para hacer lo que escuchamos, lo que oímos, porque escuchar y oír son diferentes, ¿verdad? Hemos aprendido eso, nos han enseñado, ¿verdad? Entonces dice que en su origen implica escuchar con atención, comprender y actuar de acuerdo con lo entendido. Con el tiempo, el término pasó a referirse principalmente al cumplimiento de órdenes o normas. Hay diferentes tipos de obediencia. ¿Por qué obedecemos nosotros? Obedecemos porque nos dan una instrucción y así nos enseñaron. Pero para nosotros obedecer, ¿nos recibimos alguna instrucción de quién? ¿De alguien que nos quiere el mal? No. ¿De quién recibimos una instrucción? De alguien que nos ama. ¿Quiénes son los primeros que nos enseñan desde que somos bebecitos? Nuestros padres. Ellos son los primeros que nos van enseñando lo que es obediencia. Pero ¿qué sucede? A veces los padres no somos obedientes. Y entonces los hijos miran
que nosotros de padres no obedecemos y entonces ellos empiezan a actuar igual que nosotros. Y después uno dice, es que no entiendo por qué este niño ahora es tan rebelde, ¿verdad? Pero si nosotros al interno, al interior de nuestro corazón empezamos a analizar y a pensar cómo nos hemos comportado, si nosotros realmente somos o hemos sido obedientes, entonces vamos a entender por qué nuestro hijo o hija tiene ese comportamiento, ¿verdad? Sí, puede ser que porque esté en la adolescencia, la preadolescencia, y ahí empiezan a hacerse los cambios, ya no nos hacen caso, ¿verdad? Ya ellos quieren tomar sus propias decisiones. Pero como nosotros tenemos la tarea, la gran responsabilidad de padres, de venir desde pequeñitos, irles enseñando, entonces, si van a llegar a una etapa de la vida en la que ellos van a querer tomar sus propias decisiones, tal vez el tema de obedecer va a ser fácil para ellos y a nosotros va a ser fácil entenderlos, ¿verdad? Pero si nosotros no les enseñamos, porque también nosotros como padres somos desobedientes, ¿cómo le vamos a pedir, dice alguien, ¿verdad? Peras al olmo. No podemos, ¿verdad? Tenemos que también nosotros analizar. Entonces, tipos de obediencia: obediencia consciente, que es la que usted cree, tiene fe, ¿verdad? Obediencia ciega, que usted solo cumple, como dicen, cúmplaste, una orden se cumple y no se discute, dice, ¿verdad? Esa es la obediencia ciega. Obediencia por coacción. Esa obediencia es peligrosa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esta obediencia uno la hace por medio de un miedo. Miedo a que nos van a dar un castigo, ¿sí? O miedo a que nos están amenazando. Entonces es peligrosa esta obediencia. La obediencia no es una imposición, hermanos, ¿sí? La obediencia debe de ser algo que sale del corazón, ¿sí? O algo que sale, ¿para qué? Para poder tener una relación íntima, en el caso nuestro, ¿verdad? Que estamos aprendiendo una relación íntima con Jesús, una relación íntima con Dios. Esa obediencia es la que nosotros debemos de practicar. Entonces esta mañana el Señor puso en el corazón de nuestro pastor seguir hablando del tema de lo que es las perfecciones. Y hoy nos toca hablar acerca de la obediencia perfecta, ¿sí? La obediencia perfecta. ¿Y qué es eso? ¿Y cómo hacemos una obediencia perfecta? El versículo base es 2 Corintios 10:6 y dice: y estando prontos para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. Ahí está el apóstol Pablo hablando y defendiendo su ministerio. Ahí si leemos todo el contexto, ¿verdad? Porque dice que estamos en la carne en este tiempo todavía, pero no debemos obrar conforme a la carne, ¿sí? Debemos obrar conforme al Espíritu. Eso es lo que tenemos que hacer. Pero ¿cómo lo hacemos? Llevando todos nuestros pensamientos a la obediencia de Cristo, ¿sí? Porque para nosotros obedecer, primero está el pensamiento, viene el corazón y entonces viene la acción. Pero si nosotros venimos y entonces si tenemos un mal pensamiento, voy a hacer bien, Padre, o voy a hacer mal, ¿a dónde vamos a acudir? ¿A quién le vamos a preguntar? Tenemos que venir a los pies de Cristo y decirle, ¿está bien lo que voy a hacer? Porque muchas veces nosotros actuamos sin pensar. O caminamos y decimos, sí, está bien, pero le hemos preguntado si el Señor está de acuerdo con lo que vamos a hacer. Entonces esas preguntas nos las tenemos que hacer. Y esa imagen me gusta porque miren, es un padre o alguien adulto llevando a un niño de la mano, ¿sí? O sea que nosotros, para poder llegar a tener una obediencia perfecta, necesitamos dejarnos llevar de la mano de Dios, ¿sí? No vamos solos. Porque creemos, si nosotros estamos solos y no acudimos a Dios, entonces vamos a creer que estamos haciéndolo bien. Puede que no. Perfecto, que no le falta nada. Eso significa perfecto.
Perfecto, que es un proceso en el que nosotros vamos a llegar a la perfección. Y eso estamos aquí. Por eso estamos ahorita en esta mañana aquí. Estamos aprendiendo, siendo instruidos, ¿verdad? Para poder nosotros llegar a la perfección. Y cuando dice, cuando hasta que nuestra obediencia sea perfecta. ¿Por qué? Para que nosotros tengamos una obediencia. Nosotros cometemos errores, hermanos, pero si nosotros venimos y nos arrepentimos, el Señor nos ayuda. Sí, vamos a tener alguna disciplina, muy probablemente por algo que se hizo. A nadie le gusta, como decíamos al inicio, la disciplina, pero es necesaria, porque si no, ay, sí, no lo vuelvas a hacer, hijo, y se quedó así eso. ¿Será que ese niño o niña va a aprender? Con el tiempo va a volver a hacer lo mismo. ¿Por qué? Porque solo le dijimos, sí, lo hiciste mal, está bien. No hubo disciplina, no hubo corrección. ¿Sí? Entonces necesitamos ser corregidos muchas veces. ¿Para qué? Para que aprendamos y lleguemos a la madurez. A la madurez que el Señor pacientemente nos espera que lleguemos. ¿Sí? Estamos siendo instruidos. Y nuestro ejemplo más grande que podemos encontrar en la Biblia es la obediencia de Jesús. En Filipenses 2, 6 al 8 dice, el cual siendo en forma de Dios no estimó al ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El mejor ejemplo que podemos tener nosotros es Jesús. Él dice que siendo quien era, se despojó, lo dejó todo. Y él se vino, cuando bajó él, eso ya es una humillación. Si él es Dios, se quitó todo. ¿Verdad? Se despojó. ¿Para qué? Para ser obediente y cumplir con el plan del Padre. Él perfectamente pudo haber dicho no. ¿Cómo me voy a rebajar tanto, papá? ¿Verdad? ¿Cómo? Pero él por amor. Aquí la clave, hermanos, es el amor. El amor en nuestro corazón, primeramente para Él, ¿verdad? Entonces, por ese mismo amor, Él pudo hacer lo que hizo, despojarse completamente y entregarse por amor a nosotros. La obediencia perfecta se describe, dice que es la acción en sí misma. Se centra en que el acto de obedecer se ha realizado de manera impecable, completa, sin errores. Eso es obediencia perfecta, sin errores. Todo se ha cumplido conforme al plan. Espíritu de obediencia. ¿Para qué? ¿Cómo vamos a ser nosotros obedientes y llegar a esa obediencia perfecta? Necesitamos un espíritu de obediencia. ¿Y saben qué? Aquí todos entregamos ya al Señor nuestro corazón, ¿sí? ¿Qué es lo primero que nos pide el Señor? Dame, hijo mío, tu corazón, ¿verdad? Entonces, como ya le dimos el corazón, entonces en Ezequiel 36, 27 nos dice la palabra, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongas por obra. ¿Sí? Entonces, si ya le dimos nuestro corazón a Dios, entonces Él nos pone un espíritu, nos pone su espíritu, y ese espíritu es espíritu de obediencia. ¿Sí? Porque dice que Él quiere que nosotros andemos en sus estatutos, que los guardemos, que los cumplamos, que los pongamos por obra, que andemos conforme Él quiere, como Él lo anhela. Así debemos nosotros anhelar hacerlo también,
No solamente que está la palabra y sí, ahí está, y nosotros andamos haciendo lo que nosotros queremos. No, nosotros tenemos que trabajar en nuestro corazón el querer hacer lo que Dios manda, aun cuando esté en contra de nuestros propios deseos. ¿Sí? Porque nosotros queremos, ¿a quién queremos agradar? A Dios. ¿Sí? La obediencia puede volverse injusta muchas veces o puede volverse peligrosa, porque alguien acaba de dar una orden, por decir algo, ¿verdad? Por causa y daña, y no dijimos nada, sino que sí, vamos todos, vamos a hacer lo que dijo la persona. Y no preguntamos, ¿y por qué? ¿Y para qué? ¿Con qué propósito? Obviamente no vamos a discutir todas las instrucciones que nos den, porque tenemos que ver de dónde vienen las instrucciones. Eso es lo importante. ¿Quién nos está dando la instrucción? Para poder cumplirla así, a ojos cerrados, con mucha confianza. Con toda la confianza, porque sabemos que si nos van a decir que hagamos algo, es porque tiene un propósito. ¿Sí? No es que vamos a dañar, porque ¿qué sucede? A veces en los hogares, de repente el padre o la madre toma decisiones solo, se le olvidó consultarle a la esposa o la esposa al esposo, ¿y quiénes sufren? Los hijos. Los hijos. Porque creímos que íbamos a hacer algo bueno, la esposa o el esposo cumplió obedientemente a lo que quien haya decidido hacer algo, pero dañó a la familia. Entonces, por eso dice que a veces la obediencia se vuelve injusta o peligrosa. Y tenemos ejemplos en la palabra, pero si me pongo a dar más ejemplos no nos alcanza el tiempo. ¿Cuál es la obediencia que agrada a Dios? Es aquella que nace de un corazón lleno de amor. Entra voluntariamente y fe, voluntaria y fe genuina. La obediencia tiene que venir del corazón. Dice Juan 15:10, si guardares mis mandamientos y permanecieres en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Él es el Señor Jesús hablando, ¿verdad? Dice que Él guarda los mandamientos del Padre y permanece en su amor. Entonces, el amor debe estar constantemente en nuestro corazón. No debe de ser, hoy tengo amor, mañana no tengo amor. Hoy amo, mañana no amo. No. ¿Sí? Obviamente pasamos dificultades, situaciones que no vamos a andar todo el tiempo felices o contentos, pero ese amor está ahí, aunque andemos con dificultades, porque sabemos que eso va a pasar. No para siempre se trilla el trigo, no para siempre vamos a estar en pruebas, ¿sí? Entonces ese amor tiene que estar encendido. Aunque estemos pasando por luchas, nosotros tenemos que venir a los pies del Señor y permanecer en su amor. Y si sentimos que nos está faltando amor, digámosle al Señor. Al Señor no lo podemos engañar, ¿verdad? Nos hace falta amor. Digámoslo, Padre, dame de tu amor. Necesito de tu amor. Necesito estar lleno o llena para poder dar. Porque si no estamos secos y no vamos a querer obedecer, vamos a andar en rebeldía, ¿verdad? Porque si no estuviera usted aquí, si nosotros hiciéramos lo que nosotros queremos es estar en la cama, descansando, ¿sí? Cuando trabajamos, estamos una semana pesada, toda la semana cansada, y no, lo que quisiera yo es dormir, ¿verdad? Pero no, porque amamos al Señor, porque nos queremos llenar de Él, porque queremos ser enseñados, estamos aquí, ¿sí? Porque estamos obedeciendo. Él pone en nuestro corazón el que lo busquemos. Si no, no estuviéramos permaneciendo en su amor, ¿sí? Nosotros debemos permanecer, no podemos ser volátiles. ¿Y cómo hacer? ¿Cómo hacer para permanecer? Debemos nosotros, como decían al inicio, rendir
nuestra voluntad. Existe la voluntad de Dios y existe la voluntad propia, ¿sí? Nosotros tenemos libre albedrío, ¿sí o no? Nosotros podemos hacer si queremos y si no, no. Pero como nosotros estamos dejando llevar, como ese niñito que estaba en la foto, dejándonos llevar de la mano de Dios, entonces nosotros vamos a lograr tener esa obediencia perfecta, ¿sí? Que es la que el Señor está pidiendo, porque estamos rindiendo nuestra voluntad, aunque yo quiera estar en mi cama durmiendo, quisiera estar en la playa, mejor yo me levanto aunque no tenga ganas, ¿verdad? Y voy a la casa del Padre, quiero ver a mis hermanos, quiero saludar fraternalmente, ¿sí? Quiero llenarme más de su amor. Quiero entender que el Señor quiere de mí para este nuevo día, para esta nueva semana, para esta nueva etapa de mi vida. Pero rindamos nuestra voluntad. Hagamos la voluntad de Dios. Eso es lo que necesitamos hacer. ¿Cuál nos conviene? La de Dios, obviamente, ¿verdad? Porque Él ve el futuro. Nosotros solo vemos hasta donde Él nos permite aquí. A veces hasta solo donde llega la nariz, ¿verdad? Pero nosotros, como estamos buscando al Señor, ve ese deseo y Él nos muestra en oración, en visiones, en sueños, en la lectura, en un saludo, ¿sí? Es importante. Ezequiel 36:26 dice: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, ¿sí? Un corazón de carne lleno de amor. Porque en una piedra no podemos inyectar nada. Nada. Pero en un corazón de carne, Señor puede inyectar algo, porque ese corazón de carne es una esponjita absorbiendo, ¿sí? Es una esponjita que nos han puesto, y lo que tenemos que absorber es lo bueno. Hay que desechar lo malo y recibir lo bueno. Muchas veces alguien se puede acercar a nosotros y darnos una palabra. Puede ser que traiga bendición, puede que no. Entonces, aparte de tener un espíritu obediente, tenemos que pedirle al Señor que nos dé un espíritu de discernimiento, para que nosotros podamos saber cuál palabra recibir y cuál palabra rechazar. Y tenemos varios ejemplos. Y eso, hermanos, interesante el tema. Tengo a Moisés, tengo a Salomón. Espero me logre el tiempo alcanzar. Moisés dice que el Señor le transformó su vida, lo volvió un libertador, ¿verdad? Ya conocemos parte de la historia. Pero ¿qué sucede? Dice que era el hombre más manso sobre la tierra, dice la palabra. Pero llegó un momento en que Moisés se descuidó. Y dice Números 20:11 al 12. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces. Y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. ¿Qué sucede? Moisés actuó con su libre albedrío. Moisés se enojó. Todo lo manso que el Señor le había dado, en un 2x3, por desesperación, por la presión del pueblo, la echó al suelo. Y se despertó nuevamente el viejo hombre. ¿Y qué sucedió? Perdió la bendición. No tuvo paciencia en esa obediencia. ¿Sí? La obediencia también requiere que seamos pacientes. Así como Dios es paciente a que nosotros hagamos los cambios en nuestra vida, nosotros también tenemos que ser pacientes en la espera. Porque todo lo que Él ha transformado por desesperado lo podemos echar
al suelo. ¿Sí? Entonces tenemos que ser muy cuidadosos, que no nos vaya a pasar lo de Moisés. Lo desesperó el pueblo y lastimosamente, por hacer lo que él pensaba, tuvo consecuencias. ¿Qué pasó con Salomón? Dice que Salomón, al principio de su reinado, Salomón amaba al Dios de Israel e hizo convenio con él de que sería obediente todo el tiempo que fuera rey de Israel. A Salomón se le prometió sabiduría, riquezas, honor, larga vida, pero con la condición que si continuaba con rectitud ante el Señor, como lo hizo su padre David, ¿verdad? Esa era la promesa que el Señor le había dado a David con sus hijos también. Salomón había adquirido esa bendición. Pero ¿qué sucede? Salomón en su tiempo, por eso dice todo el tiempo. Primera de Reyes 11:4. Y cuando Salomón era ya viejo, ¿cuándo era? Cuando ya era viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová, su Dios, con el corazón, como el corazón de su padre David. No, lo cambió. El tiempo lo cambió. Salomón no permaneció. Dice que cuando fue viejo se desvió. Ya la obediencia que él había dicho que iba a tener todo el tiempo, ya no estaba. ¿Quiénes lo desviaron? Pues eso es otro tema, ¿verdad? Pero el tema aquí es que no permaneció, hermanos. Ese es lo peligroso, el no permanecer. Ahí está el problema, ¿verdad? Ahí está el detalle, decía alguien. Entonces, necesitamos nosotros permanecer en lo que nosotros tenemos en nuestro corazón como trato con el Señor, ¿sí? El contexto de Salomón, si lo quieren leer, ¿verdad? Se los dejo de tarea, está en Primera de Reyes 11, del 1 al 11, ahí está todo lo que pasó con Salomón. ¿En qué se complace Dios? Nosotros debemos cuidar y preguntar, ¿en qué te complazco, Señor? Porque todos somos diferentes. Él nos hizo a hechura y semejanza de Él, ¿verdad? Pero en la forma de ser de nosotros todos somos distintos. Y todos en conjunto formamos el cuerpo de Cristo, ¿sí? Pero cada uno tiene que tener una tarea por hacer. Y debemos preguntarle al Señor, ¿cómo te complazco, Padre? ¿Sí? Él dice que se complace en que nosotros cumplamos su palabra y la pongamos por obra. ¿Y cómo lo deleitamos? En 1 Samuel 15:22 dice, y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como que se obedezca en la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Entonces, ¿en qué se deleita el Señor? ¿Cómo lo deleitamos? Obedeciéndolo, ¿verdad? Mejor que hacer un sacrificio. En Oseas 6:6 dice, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocausto. Conocimiento de Dios. Dice que si nos vamos a gloriar, que nos gloriemos en que lo conocemos, dice la palabra. No me pidan la cita porque no me acuerdo en este momento. Pero sí, que si nos vamos a gloriar de algo, que nos gloriemos en que conocemos de Él, en que conocemos de la palabra, en que hacemos misericordia. ¿Sí? Necesitamos hacer misericordia. ¿Cómo? Como lo hizo el Señor Jesús. El Señor Jesús en Mateo 9 ahí hay un montón de milagros, hizo sanidad, ¿verdad? Hizo de todo. Él solo en ese capítulo hay un resumen de un montón de cosas que hizo el Señor Jesús. Y lo hizo por compasión,
por misericordia. ¿Sí? Él es nuestro ejemplo a seguir. Entonces, eso tenemos que hacer nosotros. Eso tenemos que hacer. Obediencia perfecta, ¿qué requiere? Requiere actitud, hermanos. El querer hacerlo. ¿Qué requiere obediencia perfecta? Que nuestro estilo de vida sea conforme a la vida que Cristo Jesús quiere para nosotros. ¿Sí? Eso es lo que necesitamos. El Señor Jesús anhela que cada uno de nosotros lleguemos a ese nivel. Solo queremos, hermanos, solo necesitamos anhelarlo, quererlo, pedirlo. Sí, dice que no nos cumplen nuestras oraciones muchas veces porque pedimos mal. Pedimos para nuestro propio deleite. Pero si nosotros venimos y pedimos para deleitarlo a Él, ¿creen ustedes que nos va a negar algo? Nada será negado. En nuestro corazón lo primero que tiene que haber es el deseo de deleitar a Dios. Sí, ese es nuestro anhelo, ¿verdad? Y pongámonos de pie, hermanos, vamos a orar y pedirle al Señor que nos ayude. Que nos ayude para que podamos nosotros llegar a esa estatura del nivel de Cristo, ¿verdad? Que seamos perfeccionados constantemente. Ponga en su corazón ese deseo. Si le falta amor, pida amor. Si le falta deseo de poder deleitar a Dios, pídale que le ponga ese deseo en su corazón de deleitarlo. ¿Sí? Dispongamos nuestro corazón en este momento y digamos: Padre bueno, santo y maravilloso, papito, aquí estamos, Señor. Aquí estamos buscando de ti, Señor. Aquí estamos porque te necesitamos, Padre. Aquí estamos porque nos sentimos, Padre, necesitados de ti, Señor. Ayúdanos a poder, papito santo, hacer lo que a ti te agrada, a poder deleitarte, a poder dar esos frutos que solo tú sabes, Padre, cómo los anhelas. Pero en ese corazón nuestro, Señor, tú lo puedes poner ese deseo y puedes poner, Padre, que nosotros hagamos conforme a ti te agrada, Señor. Ayúdanos en ese espíritu que tú nos has dado, Señor, a poder ser llenos cada día, llenos de ti, Señor, a que podamos ir limpiando de nuestra vida, de nuestro corazón, lo que a ti no te agrada, Señor. En el nombre de Jesús, estamos en ese proceso de perfección, Padre, porque queremos estar listos cuando tú regreses, Señor. No sabemos en qué momento va a ser, Padre, pero en cualquier momento te esperamos, papito, y queremos estar listos para poder agradarte e irnos contigo, para poder encontrarnos dignos de ti, Señor, en el nombre de Jesús, papito. Ayúdanos junto a nuestras familias, papito, a poder ser obedientes a ti, Señor. Danos ese corazón, Padre. Esa transformación solo tú la puedes hacer, papito. Solo tú, nadie más puede hacer esa transformación, Señor. Ayúdanos a que nos dispongamos, Padre, a ti y solo a ti, Señor, que no hagamos lo que nuestro libre albedrío quiere, no, sino que lo que tú quieres, Señor, que te podamos deleitar, llenarnos de tu Espíritu Santo, Señor, en el nombre de Jesús. Llénanos de tu presencia en este lugar, Padre. Necesitamos que en nuestras casas, Padre, estemos llenos de ti, papito, que en nuestras casas se acaben las discusiones, que en nuestras casas haya ese espíritu de unidad, Señor.